Arias, soy de Mérida, Yucatán, estoy estudiando la carrera de Contaduría y a continuación les presentaré mi proyecto integrador de la materia de Derecho Laboral. Espero que sea de su agrado. Traté de hacerlo lo más compacto posible, pero pues sí, con todas las fundamentaciones, pues sí es un poquito extenso. Ok, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Ok, la fundamentación del sindicato se encuentra en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, antes mencionada. Ok, ¿cómo nos lo define? Dice, sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Así lo define la Ley Federal del Trabajo acerca de lo que es el sindicato. Puede ser un sindicato conformado por trabajadores, pero también por patrones. ¿Cuál es su objetivo? Pues buscar la mejora, ¿no? Para todos, para cada uno de ellos. Te dice la segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Los requisitos para que esté legalmente constituido un sindicato, la fundamentación es el artículo 364 bis, 365 y 365 bis desde mi perspectiva para poder llevar a cabo una fundamentación bien establecida de un sindicato. El 364 nos dice, los sindicatos deberán constituirse con un mínimo. ¿Cuál es el mínimo de trabajadores? Tienen que ser 20 trabajadores. O hablando de los patrones, mínimo tienen que estar 3 patrones. Dice, los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones, por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiesen sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. O sea, sí es considerado trabajador, aunque sea despedido, pero ante los 60 días anteriores, días naturales, ojo ahí. Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por lo menos 2 organizaciones sindicales. El artículo 164 bis de dicha ley nos indica, ok, en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como la actualización de las directivas sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respecto a la libertad sindical y sus garantías. Tratándose de actualización de la directiva sindical, la autoridad registral deberá expedirla dentro de los 10 días siguientes a que se realice la solicitud y se procederá de forma tal que no deje el sindicato en estado de indefensión. Ok, en el tema del registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre los aspectos de orden formal. El artículo 365 nos indica, los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia, ¿ok?, la autorización del acta de asamblea constitutiva. Siempre que se constituye un sindicato necesitamos una asamblea constitutiva. ¿Perfecto? Ok. Dice que tendrá, el segundo punto es una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros. También, cuando se trate de aquellos conformados por los trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten los servicios, y cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se cuenten con los trabajadores, copia autorizada de los estatutos. Son algunos igual de los requisitos que nos piden para poder establecer ahora sí que los sindicatos. Ahora nos vamos, ok, al artículo 366 bis, que también nos mencionan algunos de los
Requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato. Nos dice, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Toda esta información, toda esta documentación que se solicita será pública para que todos puedan tener acceso a toda esta información. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obran en los expedientes de registros que se les soliciten. Y aquí ya nos mencionan igual en todo. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: el domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios, etc. Bien. El artículo 366 nos indica que de no cumplirse lo que los anteriores artículos nos mencionaron, no se tendrá por constituido el sindicato. Por eso creí conveniente mencionar el artículo 366, hablando de toda la fundamentación de la integración para que sea válida de un sindicato. Ok, el siguiente punto la siguiente pregunta es, la tercera pregunta nos dice, ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Beneficios, pero también obligaciones que nos dan un sindicato. Nos dice, el artículo 357 nos habla sobre este tema. Beneficios y obligaciones que tienen. Ok. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Ok, nos dice, las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeto a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos entre ellos. Redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, constituir las organizaciones que estimen convenientes, no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Esos son algunos de los beneficios que tienen los trabajadores. Repito, están fundamentados en el artículo 357. Ok. Acá nos mencionan también lo que es el artículo 377, como, según yo, las obligaciones que tienen los sindicatos. Toda esta presentación lo adecué basándome en la Ley Federal del Trabajo y también el material del CNSI. Leyendo el código, me pude percatar que en el artículo 377 de la Ley Federal de Trabajo nos mencionan algunas obligaciones que tienen los sindicatos. Sin embargo, en el material del CNSI, después de esto, lo establecí también porque lo creí importante, nos habla también de los beneficios y te comentan que las obligaciones no están plasmadas literalmente o físicamente, así lo mencionan, que en el material no está. Sin embargo, para mí, en el código, en la Ley Federal de Trabajo sí lo mencionan, por eso lo puse. Entonces fue esa como discrepancia que encontré entre la Ley Federal y lo del material del CNSI. Sin embargo, pues me apoyé en ambos materiales y se los mencionaré.
El artículo 377 nos indica, son obligaciones de los sindicatos, 1, proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. 2, comunicar a la autoridad registral dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañado por duplicado, copia autorizada de las actas respectivas y demás. 3. Informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. ¿Ok? Luego nos dice, queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro, participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores, ejercer actos de violencia, participar en actos de simulación asumiendo el carácter del patrón, etcétera. Son algunas de las obligaciones que nos menciona el artículo 377 de dicha ley. Y aquí es donde estipulo el material del CNCI, lo menciono. ¿Ok? Aquí nos dice que los trabajadores que pertenecen a un sindicato gozan de los siguientes beneficios que asociación por medio de la celebración de este tipo de contrato preste atención. ¿Ok? Aquí el CNCI nos maneja, o el material del CNCI nos maneja que los trabajadores gozan de 2 beneficios, como es el contrato colectivo del trabajo y el contrato individual. Aunque en realidad cuando se maneja el término de sindicato, lo que se está buscando es un contrato colectivo. ¿Por qué? Porque recordemos que el sindicato tiene que estar conformado por 20 o más trabajadores, hablando de que sea un sindicato de trabajadores, vale la redundancia, y si es un sindicato de patrones, mínimo 3. Entonces buscamos un colectivo, por eso siempre se va a buscar un contrato colectivo de trabajo, y este contrato colectivo pues nos dice que les traen muchos beneficios a los colaboradores, es lo que nos indica el material del CNCI. Y aquí es donde nos dice, nos comenta todo, que el trabajo colectivo de trabajo, pues obviamente es que pertenezcas a un sindicato, y nos dice que los empleados sindicalizados también poseen otros derechos como el acceso a parques recreativos, los precios preferenciales en determinados comercios y los paquetes vacacionales a costos económicos. Es lo que a grandes rasgos nos maneja el material del CNCI, porque obviamente al pertenecer a un sindicato, pues obviamente gozas de algunos beneficios, ¿no? Porque obviamente si no te pueden exigir al igual que un trabajador de confianza, porque si te exigen, tú vas a tu sindicato y el sindicato te defiende. Entonces prácticamente eso es lo que nos está dando a entender el material del CNCI, cosa que no debería de ser, pero bueno, eso ya sería entrar en otros temas de discusión. Nos dice el material, por otro lado, las obligaciones de los trabajadores tienen con su sindicato no están expresamente señaladas por la ley, pero es posible asumir que se limitan a 2 cuestiones esenciales: asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. Ok, el material nos especifica que en la Ley Federal del Trabajo, literal, no nos están diciendo las obligaciones de los trabajadores sindicalizados. Que ok, sí, tal vez, pero ahí vimos que en el artículo mencionado con anterioridad sí nos lo menciona en la Ley Federal del Trabajo. Ok. Cuando en un sindicato hay algún detalle o ya logramos formar nuestro sindicato, pero nuestro patrón no nos está cumpliendo con algo o con alguna disposición que nosotros queramos, es cuando surge el concepto que se llama la huelga, o el tema de la huelga, ¿no? Ya estoy sindicalizada, muy bien, pero no me están cumpliendo con el pago o con las vacaciones o con el bono que yo solicité. Es cuando ahí nos surge el fenómeno denominado la huelga. Entonces la siguiente pregunta nos dice, ¿a qué se le llama huelga y qué objetivos persigue? Igual, vamos a fundamentarlo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y el tema de la huelga lo encontramos a partir de los artículos 440 en adelante, nos hablan sobre el tema de la huelga. Artículo 440, huelga es la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una
coalición de trabajadores. Ojo, no nada más tiene que ser un trabajador, porque el trabajador no va, está en huelga. Tal vez sí, pero para que cumpla, aparte de los requisitos, tiene que ser una coalición de trabajadores que no van a ir al trabajo, que no se trabaja, se ponen en la puerta del domicilio donde está la empresa, ponen su banderita rojo con negro y estamos en huelga y todos permanecen ahí sentados porque nadie entra, nadie sale y nadie labora. A eso se le denomina la huelga. Artículo 441. Para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Para la huelga, un sindicato es una coalición permanente. O sea, siempre va a estar establecido ese sindicato. 442. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. 443. La huelga debe limitarse al mero acto de suspensión del trabajo. No debe haber violencia, golpes y demás. Destrucción de cosas, porque en muchas ocasiones, están en huelga, están destruyendo las paredes o están pintando. No debería. Artículo 444. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Para que exista, jurídicamente hablando, para que exista una huelga, nos tenemos que basar en el artículo 450 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y aquí lo mencionamos. Ok, la huelga deberá tener por objeto: 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. 3. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. 4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. 5. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Y 6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Esos son los objetivos que deben de tener la huelga. En caso específico, aquí en Mérida, Yucatán, leyendo los objetivos que deben de tener, acá hay una marca de salsas de picante que se llama La Yucateca y sus empleados hicieron una huelga porque no les querían dar las utilidades, ahorita que es el tiempo de este concepto de las utilidades, alegándoles de que no hubieron utilidades. Entonces, este fue el objetivo de esta coalición de trabajadores para hacer la huelga. Entonces estaban en lo correcto jurídicamente los de Salsas La Yucateca, porque efectivamente es un objetivo que está establecido en el artículo 450 de la mencionada ley. Regresando a nuestro proyecto integrador. La siguiente pregunta nos indica qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales. Ahora son los requisitos. Anteriormente vimos los objetivos que estaban en el artículo 450, ahorita los requisitos. Dice, artículo 451, para suspender los trabajos se requiere que la huelga tenga por objeto alguno o alguno de los que señala el artículo anterior, o sea, el artículo 450. 2. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría que se refiere a esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930. Y el tercer punto es que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 920. Creí conveniente mencionar el artículo 920, sin embargo vamos a tratar de resumirlos porque sí, es muy interesante y muy extenso y nos podremos abarcar mucho tiempo. El artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los siguientes requisitos. Sí, cuando tú haces una huelga, cuando sale el patrón, lo primero que pregunta es, ¿cuál es tu pliego de peticiones? Y ahí estableces cuáles son tus peticiones. No sé, quiero utilidades, quiero un bono por producción. Es un pliego de peticiones que lo hacen pues los que están haciendo la huelga. Te dice que los requisitos que debe de tener es: se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a huelga. 2. Se presentará por duplicidad
al tribunal competente. O sea, le voy a dar un pliego de petitorios al patrón y otro pliego de petición al tribunal competente. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. El cuarto, lo estoy resumiendo porque sí es bastante. El cuarto nos dice: cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, se deberá anexar el emplazamiento a huelga, la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Quinto, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato de ley, la fracción 3 del artículo de la ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga de la constancia representativa. Y 6. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones 1, 4, 5, 6 o 7 del artículo 4 de esta ley, así como el previsto en la fracción 2 de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual. O sea, mayormente puras de los contratos. El artículo 921 nos dice: el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento de las 48 horas siguientes a las de su recibo. Y también nos podríamos explayar, porque también el artículo 921, 922, 923 nos indica igual todo lo que conlleva los requisitos que deben atenderse para la constitución de la huelga. Ok, el artículo 921 nos dice: dentro de las 24 horas siguientes a la que sea presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal de las autoridades mencionadas deberá notificar al centro de conciliación. El 922, ok, son los requisitos que se deben cumplir para la huelga, para que surta efectos legales. También nos dice que el patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, deberá presentar su contestación de todos los pliegos petitorios que se están dando. Y el artículo 923 nos dice: no se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos en el artículo 920. El 924 nos dice: a partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse el embargo o el aseguramiento. ¿Sale? Entonces, aquí estamos retomando todos los requisitos que deben de cumplirse para que una huelga surta sus efectos, ¿no? Y nos fuimos a los artículos 900 porque así nos conlleva de la mano para poder entender todo lo que se necesita. Ok, bien, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal de Trabajo y en qué consisten? Los trabajos especiales, ok. Los trabajos especiales, en resumida cuenta, nos hablan de los trabajadores de confianza. En lo personal, donde yo trabajo actualmente, que es una dependencia del gobierno, existen sí en minoría los trabajadores del gobierno del estado que pertenecen a un sindicato, que por lo general ahorita es muy difícil el acceso a dicho puesto. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos en el entendido de que si perteneces a un sindicato estás más protegido. Actualmente, si te dan un contrato, también son contratos de confianza, que vendrían siendo los trabajos especiales. Entonces, un trabajo de confianza, pues estás en el entendido de que en cualquier momento en que no cumplas dicha satisfacción o no te tengan la confianza suficiente, te pueden dar absolutamente de baja. Obviamente, pues con todas las lo que conlleve, ¿no? Los derechos que tú tienes como trabajador de confianza, pero esa es una realidad, al menos hoy por hoy, el pertenecer a un sindicato, hablando del gobierno del estado, aquí en Mérida, Yucatán, pues sí es muy complicado, ya no hay por lo general acceso al sindicato, ¿no?
nos dice qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten. Artículo 181. Los trabajos especiales se rigen por las normas de este título y por los generales de esta ley en cuanto no las contrarien. Artículo 182. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas por la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Artículo 183. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. Esto es una realidad. O eres de confianza o eres sindicalizado. Ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integran de conformidad con las disposiciones de esta ley. Artículo 184. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario, consignada en el mismo contrato colectivo. Artículo 185. El patrón podrá rescindir la relación del trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de confianza, es lo que mencionaba anteriormente, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47. Artículo 186. En el caso a que se refiere el artículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada para su separación. Ok, eso es lo que nos menciona la Ley Federal de Trabajo en cuestión a los trabajos especiales. Ahora, el material y el artículo 189 de dicho código sí nos menciona los trabajadores de los buques deberán tener la calidad de mexicanos por nacimiento y demás. Sí nos lo menciona. Ahora, el material del CNSI, hablando de esta pregunta de qué tipos de trabajos especiales se contemplan en la ley federal, pues nos hacen un resumen que en lo personal pues lo anexé, me pareció de suma importancia. Ahí en el material del CNSI nos dice que los tipos de trabajos especiales son 6, los trabajadores de los buques, que van a la redundancia obviamente que están contemplados con ellos, los trabajadores de aeronáutica, los deportistas profesionales, los actores y músicos, los trabajadores del hogar y trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Son considerados los tipos de trabajos especiales según el material del CNSI. Ok, así me los definen. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Igual, basándome en el material del CNSI, saqué las autoridades laborales que existen en México y de qué se encargan. Muy bien. Son 4 las autoridades. Son Junta de Conciliación y Arbitraje, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ok, pero empezamos con la primera. La Junta de Conciliación y Arbitraje son las autoridades judiciales laborales que se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. Para ello, utilizan la conciliación y el arbitraje para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la certeza de la resolución de los conflictos laborales. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Existe una dependencia gubernamental cuyos funcionarios, además de ser licenciados en Derecho, cuentan con facultad legal para intervenir en los procedimientos laborales que se tramitan ante las juntas de conciliación y arbitraje, pero solamente a favor de los trabajadores por petición suya. ¿Ok? A este organismo se le conoce como Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conocida o abreviada por STPS, es una dependencia del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es una institución administrativa, vigilante y sancionadora que se encarga de diversas actividades administrativas en materia laboral.
las cuales son obligaciones de la Federación a fin de fomentar los empleos, garantizar condiciones de trabajo adecuadas, velar por el cumplimiento de la normatividad laboral y en su caso sancionar su incumplimiento de manera administrativa. Y por último, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los servidores públicos pueden acudir ante una junta de conciliación y arbitraje a dirimir sus controversias como un trabajador común, debido a que las juntas de conciliación y arbitraje pertenecen al Poder Ejecutivo, el cual forma parte de los poderes de la Unión. Eso significa que pertenecen al gobierno, al igual que los trabajadores del Estado. Entonces, si nos damos cuenta, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje vendría siendo para los trabajadores del gobierno del Estado, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conocida como STPS, nos decía que son del Ejecutivo también, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, ahí sí defienden las cuestiones de los trabajadores federales, si nos damos cuenta. ¿Ok? Pero ambas pues obviamente cuidan siempre al trabajador. Bueno, pues estas son todas, es la última pregunta que nos piden en nuestro proyecto integrador, que son las autoridades laborales. En resumidas cuentas, empezamos abordando el tema del sindicato. Del sindicato nos fuimos de la mano del tema de la huelga. Después de la huelga, nos fuimos a los trabajos especiales. Y después de todo eso, ok, ya vimos el sindicato, ya vimos la huelga, ya vimos los tipos de trabajos especiales, y después pues obviamente terminamos con las autoridades laborales que existen en México y que nos van a cuidar. Espero que haya sido de su agrado y esa es la presentación de mi proyecto integrador. Muchas gracias y buenos días.